Bueno, esta es la ayudantía número 8 de Fundamentos de Economía. Yo soy Benjamín Sepúlveda. Está mi número por si quieren hacer dudas, consultas. Está mi correo también por si quieren hacerlo más formal. Y todo eso. Para los que no están, aquí está el grupo de WhatsApp. Bajarlo 10 segundos para que se unan. Ahí respondo dudas también. Tiro la talla, lo que sea. Es un ambiente grato. 10, listo. Entonces, yo parto de mi formato de ayudantía es mostrar los ejercicios, comenten lo que sea, explicar la materia que tiene que ver con ese comente y luego, ¿cómo decirlo? La respuesta en base a esto. Hola William, listo, confeti el tiro. Por si acaso, William vende Corea 1000 pesos en la entrada de lado, trajo de chicle, frambuesa, no me acuerdo qué más era. Ahí se ve que se promociona. Pero eso, comente uno. En un mercado perfectamente competitivo, o sea, como el tipo de mercado que hemos estado viendo durante todo el semestre, el gobierno decide aplicar un impuesto del 20% por unidad. Un analista indica lo siguiente. Esta política permite recaudar fondos al Estado, pero a costa de los consumidores. Comente. Y son 8 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pregunta fue sacada de una prueba. Y el profe coordinador lo sacó y yo pegué la pregunta que era palo. Entonces, lo primero que hay que saber. Primero hay que saber qué son los impuestos. Dame un segundo. Los impuestos son la principal fuente de ingresos, de ingreso fiscal destinado al gasto público y implementación de políticas públicas, por ejemplo, plazas públicas, hospitales públicos, etcétera. Supuestamente para eso debería ser el impuesto. Modifica conducta de los productores o consumidores, por ejemplo, la compra de cigarros, todo eso, como que existe el impuesto al compra de cigarros, pero la gente igual lo sigue comprando a pesar de que haya subido el precio en base al impuesto. Eh, ¿Qué más? Y corrige distorsiones o fallas de mercado. Esto se refiere al impuesto pigoviano, todo eso que se ve más adelante. Por ejemplo, el impuesto al monto fijo y te tira como referencia el litro de por bencina. Impuestos en el modelo de oferta y demanda. ¿Qué efectos tiene la aplicación de un impuesto en un mercado perfectamente competitivo? El impuesto que analizaremos es la compra y venta de bienes, perdón, es a la compra y venta de bienes y servicios de forma indirecta. El impuesto se le puede cobrar al productor o al consumidor. Hay un impuesto al consumidor, un impuesto al productor. Vamos a ver cómo se ve eso. Puede ser un monto fijo, por ejemplo, 50 pesos por cada bonobón, o un porcentaje, 19 por cada bonobón. De hecho, el IVA es un impuesto a valor agregado, y eso sí, el 19%. Y me causa gracia, porque se nota que este PPT está modificado, ya que al coordinador le gusta mucho tirar ejemplos, por ejemplo, con bonobón y Coca-Cola. En sus videos que tienen en su canal de YouTube, Economía para Volar, lo demuestra. Pero eso más que nada. El impuesto genera una brecha entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. Y vamos a ver cómo es eso. Ejemplo de mercado de los cigarrillos. Tenemos el impuesto que se mide de la siguiente forma. Va a ser el precio de la demanda menos el precio de la oferta es igual a T. Y todo esto claramente tiene que ser un impuesto mayor a cero. Porque el impuesto cero significa que no hay impuesto. Esto del precio de la demanda puede llamarse también como precio del consumidor y el precio de la oferta como el precio del productor. ¿Y esto a qué se refiere? Es que aplicando el impuesto, que está de acá, que 50 es como la resta entre el precio de la demanda más la oferta, generar esta de acá. Y claramente, si por ejemplo se le aplica el impuesto a la oferta, esto va a hacer que aumente el precio de cierta cosa. Y si puesto por ejemplo al consumo, a diferencia del anterior que fue la producción, tira para bajito. Como que disminuye el precio, pero disminuye el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. No sé si hay alguna duda consulta con esto, porque realmente son gráficos. El impuesto va a ser esto de acá, todo lo que se va a llevar el ingreso fiscal, y esto de acá también va a ser el impuesto. La diferencia es que es cuando se le aplica el impuesto al productor o a la producción, y esto va a ser cuando se le aplica el impuesto al consumidor o a la demanda.
Esa es como la única diferencia gráficamente hablando. No sé si hay alguna duda, consulta. Estoy leyendo el chat por si acaso. Ya. Si no hay dudas, entonces voy a seguir. El impuesto y bienestar. Se produce una pérdida de irrecuperable de eficiencia, que con las siglas P y E, o pérdida de bienestar o social, que es PS. Primero, antes que ver este gráfico y empezar a analizarlo, nosotros debemos saber que el gráfico inicial de equilibrio es oferta, ¿cierto? Demanda, cantidad de equilibrio, ¿cierto? Precio de equilibrio, excedente del consumidor y excedente del productor, ¿cierto? ¿Cómo se ve esto? Desde el precio de equilibrio hacia arriba, ¿a dónde topa primero? En la curva de demanda. Eso quiere decir que todo este triángulo es el excedente del consumidor. Y su contraparte hacia abajo, el excedente del productor. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Antes de empezar a ver lo otro que corresponde. Ya, perfecto. Mariana dice que sí. No sé los demás. Ya, William dice que sí. Ya, Benjamín y Pablo también dice. Ya, perfecto. Bueno. Entonces, el impuesto, ¿cómo se mide? De la siguiente forma. El impuesto va a ser, como les dije anteriormente, va a ser valores, o mejor dicho, la diferencia entre el precio de la demanda y el precio de la oferta. O sea, precio consumidor menos precio productor, o precio de la demanda menos precio de la oferta. Lo que genera esto de acá. El tema es que ahora para encontrar este Q de impuesto, o sea, la cantidad de impuesto, ¿cómo se dice? La cantidad transada, por decirlo de alguna manera, por decirlo de otra forma, como en vez de equilibrio o cantidad nueva, lo que tenemos que hacer es, ya sea evaluar el precio de la demanda del consumidor en la función de demanda o el precio de productor en la función de oferta. ¿Se dan cuenta? Si yo evalúo el precio acá, me entrega esta cantidad. Y si yo evalúo el precio acá, me entrega la misma cantidad. Entonces, si por ejemplo ya tenemos esto y tenemos esto, nuestro ingreso fiscal va a ser literalmente el área de un rectángulo. Va a ser esto de acá, va a ser literalmente alto por ancho. Y si lo quieren ver como una fórmula, en vez de si no le gusta aprender deducir el gráfico como una fórmula, ingreso fiscal o recaudación fiscal, T de tax y tax de impuesto por el Q importado. Y se dan cuenta, es lo mismo, es T por Q. No sé si hay alguna duda con eso. Ya, William dice que no. ¿Y los demás? Ya. Por lo que veo, no hay dudas. Entonces, voy a decir, vamos a tener una respuesta. Ejemplo, el mercado de la carne de vacuno. El gobierno, con el fin de disminuir el consumo de carne, aplica un impuesto de 10 pesos o dólares, lo que sea, por kilo transado. Ah, mira, aquí están dólares. Entonces, por ejemplo, en equilibrio, nuestro excedente del consumidor va a ser el área de A, B y C. El de productor va a ser entre D, F y E. Y el excedente total va a ser todo. Y se dan cuenta, en equilibrio, ojo, antes del impuesto, la recaudación fiscal y el beneficio social o excedente total va a ser todo. Aquí lo llaman como beneficio social, pero es similar al excedente total. Ahora, el tema, se aplica el impuesto de 10 pesos ¿cómo se llama esta cosa? Uy, se me fue. Al mercado de la carne vacuno. Eso quiere decir que mi precio de la demanda menos el precio de la oferta ahora va a ser de 10.
Estos se pueden despejar, por ejemplo, si tenemos una función que dicen, por ejemplo, q es igual a 2p menos 1000 y, ¿cómo se llama esto? Y podemos despejar PD, ¿cachai? Reemplazar acá y después obtener otro y llegamos a lo mismo. Pero el tema es que ahora nuestro excedente del consumidor bajó. ¿Por qué? Porque ahora nuestro impuesto va a ser de 10. Nuestro precio de la demanda va a ser 60. Y 60 si lo evaluamos en la función de demanda, o sea, la primera función que topa, nos da que Q va a ser 70. ¿Y qué pasa si hacemos lo mismo con 50? 50 que es el precio de la oferta, lo evaluamos en la función de oferta, nos da también que da 70. Entonces, ahora podemos calcular perfectamente el ingreso fiscal. Entonces va a ser la T por el Q importado, que es 70. O sea, 70 por 10, 700. Aquí está mal. Está mal, es 700, 700, 700. Y si lo vemos en el área, las áreas, ahora nuestra acción del consumidor va a ser únicamente A, nuestra acción del productor únicamente va a ser F, nuestra recaudación fiscal va a ser B y D, esto de acá. Y ahora resulta que aparece algo nuevo. Aparece algo llamado pérdida social, que es lo que estuvimos hablando recién. La pérdida social va a ser aquel cantidad de relación entre cantidad de dinero que no se lleva a nadie. No se lleva al fisco, no se lleva al excedente del consumidor, no se lleva al excedente del productor, no se lleva a nadie. Va a ser algo que se pierde. Por eso se llama pérdida social, pérdida irreparable y no sé cuánto ¿cómo se llama esto? De, de suficiencia, deficiencia, todo eso. Entonces eso es la pérdida social. Y no se la lleva a nadie. Se dan cuenta porque no nos choca con el excedente del consumidor, no es parte de su área, no es parte de la ley del productor, ni nada. Y esto va a ser dado, está dado por el CE. Aquí lo tienen como variación de excedentes, pero lo mismo. Esto es la pérdida social. Y bueno, claramente el excedente total, entre comillas, va a ser todo esto de acá. Va a ser el excedente del consumidor, más el productor, más la recaudación fiscal. Sin contar la pérdida social. Pero eso más que nada. ¿Hay alguna duda o consulta con lo que acabo de mencionar? A mi parecer, yo no sé, no siento que lo expliqué mejor que el año pasado, el semestre pasado. ¿Cómo están ustedes? ¿Alguna duda o algo? ¿Quedó claro? Ya, bueno. Creo que con esta materia podemos. No, todavía no. Falta poquito. Podemos ver que. Pero lo siguiente, porque ahora tenemos impuestos. Este lo que acabamos de ver es un impuesto general. Pero el tema hay que saber quién paga más de impuestos. Si el consumidor o el productor. Así a simple ojo, como spoiler, se puede ver mediante este rectangulito de acá. Cualquiera de estos dos. Por ejemplo, si este rectángulo de acá es mayor que el de acá, claramente. Dame un segundito, mira. Si el rectangulito B es mayor que el de D, claramente el impuesto quien se lleva más impuesto es el consumidor, porque es quien topa en el excedente. ¿Cachai? Y si caso contrario, es el del productor. Y ahora respondiendo a la pregunta de William, dice, ¿Sepu siempre que tengamos impuestos tendremos pérdida social? Sí, siempre. Donde siempre vas a tener pérdida social va a ser precio máximo, precio mínimo, o sea, fijación de precio mínimo, impuesto, subsidio incluso, que es como un beneficio para las personas, tenemos pérdida social, y comercio internacional con arancel. En importación, exportación no hay, pero por ejemplo, importación con arancel sí hay pérdida social. Eso, no sé si te quedó claro, William. Ya, perfecto. Te hice un spoiler de lo que vamos a ver después. Entonces, como les dije, así a simple vista, quien paga más del impuesto es quien tenga el rectángulo mayor, con mayor área. Si por ejemplo tiene B, se lo lleva al consumidor. Si el rectángulo mayor es D, se lo lleva al productor. Pero veámoslo de otra forma. ¿Cómo se distribuye la carga tributaria? Es lo mismo que quién paga más del impuesto. La carga del impuesto será mayor sobre la gente que tenga la curva con menor elasticidad precio.
o mejor dicho, más inelástica. Aquí nos referimos con más inelástica, claramente aquella curva que está más empinada, como se lo expliqué al principio del semestre. Ahí se dan cuenta, por ejemplo, para este grafiquito, que quien paga más va a ser el consumidor, porque su curva va a ser más empinada, ¿cierto? Va a ser esta de acá. Y se dan cuenta, el rectángulo B es mucho más grande que el D. Caso contrario aquí, es D el más mayor, el más mayor. Aquí lo mismo, la curva más empinada va a ser la de la oferta, aquí la de la demanda, entonces paga más el consumidor. Y aquí lo mismo, y lo mismo. No sé si hay alguna duda o consulta con eso. No creo que se los pidan con elasticidad, así que probablemente sea obtener el área de los rectángulos. ¿Alguna duda o consulta por cómo se distribuye la carga, la carga tributaria, o mejor dicho, quién paga más del impuesto? Pueden escribir en el chat, igual. Mejor voy a cambiar la pregunta. ¿Quedó todo claro? ¿Se entendió la explicación? Ya. ¿Qué parte no entendiste, Benja? Toda esta parte, ya. Mira, aquí te lo explican con elasticidad. Si tu curva, o sea, tu curva es más inelástica, o sea, más empinada, por ejemplo, tenemos esto. Claramente mi curva más empinada es esta, ¿cierto? Es la que genera como una pendiente mucho mayor, como que... A ver, ¿cómo puedo definir empinada? Eh, Eso, más derechita, que parecido con la más parita. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener esto. Esta es la curva de demanda y esta es la de oferta. Quien paga más el impuesto es quien tenga la curva más paradita, como dice Benja. Entonces, aquí lo que te muestra, esto es lo que te muestran, ¿cachai? Yo dije anteriormente que se puede obtener mediante cálculo de área de este rectángulo B y el rectángulo D. Por ejemplo, si el rectángulo B es mayor que el D, quien se lleva más del, del impuesto, quien paga más del impuesto es el consumidor. Y ya si, por ejemplo, mi función de demanda es más empinada que la función de oferta, quien paga más va a ser mi consumidor, porque se asocia a la curva de demanda, ¿cachai? No sé si se entiende ahí. Y con la oferta va a pasar lo mismo. Ten en cuenta, la curva de oferta aquí en este caso está más empinada que la curva de demanda, porque quien paga más va a ser el productor. No. Mientras más empinada la curva, es el que paga más. ¿Se dan cuenta? Porque aquí la curva de demanda es la que está más empinada. Entonces, quien va a pagar más va a ser el agente que se asocia a esta curva de demanda. Que en este caso está la curva de demanda. Y esto es el excedente del consumidor. O sea, lo que paga el consumidor, ¿cachai? Esto se asocia a esto. Y esto pequeño de acá se asocia a esta de acá. No sé si quedó más claro, Benjai. Oscar, esta materia entra para el control y si es que para la PEP 2. Ya, ya. Entonces, ¿te quedó claro, Benja? Mientras si me responde que sí, que no, voy a seguir. Pero espero que sí. Ya, sí le quedó claro. Bueno. Entonces, la respuesta, ¿qué dice acá? En un mercado perfectamente competitivo, el gobierno decide aplicar un impuesto del 20% por unidad,
Un analista indica lo siguiente. Esta política le permite recaudar fondos al Estado, pero a costa de los consumidores. ¿A qué se refiere a costa de los consumidores? Que los consumidores pagan más. ¿La respuesta es verdadera o falso, según ustedes? Según lo que les acabo de explicar. ¿Verdadero o falso? Mm. Oscar dice que es verdad, porque implicaría un alza de los precios. Ya puede ser. Alguien está. Ya dice verdad porque implicaría alza de los precios y ahí el bolsillo del consumidor sería el que sufre. Puede ser. Benjamín dice que es falso porque depende de la electricidad. También puede ser. Veamos la respuesta. La respuesta es que es falso. Los costos del impuesto recaen sobre el agente económico que tenga un comportamiento más inelástico con respecto al precio. O sea, quien tenga la curva más empinada. Si la curva de demanda es más inelástica que la curva de oferta, o sea, el caso de acá, entonces el impuesto recaerá en mayor medida sobre los consumidores. Caso contrario, los productores. En el gráfico de la izquierda vemos que la curva de demanda es más inelástica y la mayor parte de la recaudación fiscal, la pérdida social, recae sobre los consumidores, el B, y en el de acá, de los productores. Entonces, el comente es falso, porque no te dicen que el impuesto va directamente a los consumidores productores. Dicen, esta política le permite recaudar fondos al Estado, pero a costa de los consumidores. No sabemos quién tiene la curva de demanda más inelástica, quién paga más porque no tenemos valores, solamente nos dicen que el impuesto es del 20% y nada más. Entonces, por eso es falso. No nos dicen nada relacionado a eso, ¿cachai? ¿Se entendió el comente? ¿Quedó alguna duda? Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Quedó claro? Ya, perfecto, perfecto. Bueno, a la primera. Sigo. ¿Cuántos son? Ah, creo que son poquitas cosas. A ver, déjame, comente dos. Ejercicio. Ah, después viene comente. El último que comente, después viene ejercicio largo. Ya, perfecto. Comente dos. Los productores de zapatos. Zapallos iba a decir. Los productores de zapatos en Chile insisten en la aplicación de altas tasas arancelarias, dado que según ellos indican es la única forma de proteger la industria en Chile sin efectos de eficiencia. Comente. Aquí claramente hablamos de un nuevo, tenemos una nueva materia, parte de la materia. En este caso hablan de los aranceles. Entonces, ¿qué hay que saber? El comercio internacional. En una economía cerrada, el equilibrio se encuentra donde se intercepta la curva de oferta y demanda. Claramente nos dicen que el equilibrio está acá, este punto de acá, aquí y acá, ¿cierto? En una economía abierta al comercio internacional, el mercado interior se rige por el precio internacional. Nosotros tenemos precio máximo, precio mínimo, impuesto, subsidio, pero ahora tenemos precio internacional. Y el precio internacional es el precio al que se intercambia un bien o servicio en el mercado internacional, ya sea exportando o importando. Importación, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos el equilibrio, ¿cierto? Que va a ser toda esta parte de acá. Elección del consumidor va a ser la A. Elección del productor va a ser BD. Y el bienestar social o excedente total va a ser todo esto, ¿cierto? Equilibrio. Nada más. Ahora resulta que el precio internacional para la importación siempre va a estar debajo del precio de equilibrio. Acuérdense de esto. Si el precio internacional está debajo del precio de equilibrio, estamos hablando de importación.
Si el precio está sobre el precio de equilibrio, estamos hablando de exportación. Entonces, como les mencioné anteriormente, tenemos el excedente del consumidor, que va a ser toda esta área de acá, el excedente del productor, que va a ser únicamente esta área de acá, el monto importado, que en este caso va a ser la diferencia entre la cantidad de demanda y la cantidad de oferta, que va a ser la M esta de acá, va a ser un valor de Q, y el bienestar social, beneficio social mejor dicho, que es diferente al bienestar social, va a ser toda esta área de acá. Y aquí se dan cuenta, aquí no hay precio social, aquí todo lo ganado va por un lado y lo otro se lo queda el otro agente. Por ejemplo, yo quiero importar, ponte tu zapatilla. Se me viene el ejemplo. Entonces, al importar zapatillas, yo voy a tener más excedente del consumidor. Y acuérdense que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar el consumidor respecto a lo que tiene que pagar realmente. Y se encuentra el excedente del consumidor aumentó porque el precio internacional está debajo del precio de equilibrio. Y eso, el importar zapatillas para satisfacer, entre comillas, a los consumidores, me genera un beneficio social. Y ese beneficio social va a estar asociado hacia quien lo recibe. En este caso son los consumidores. Por eso es que el excedente del consumidor ahora va a ser todo este rectángulo, triangulito de acá, mejor dicho, sumado el beneficio social. Y como es algo que beneficia a los consumidores, y el precio provoca una baja en el excedente del productor, el excedente el excedente del productor va a estar en el área de AD. Me trabé brígido, pero espero que se haya entendido. No sé si hay alguna duda o consulta. Ya, de nuevo. En el equilibrio tenemos, veamos solamente esta parte. En el equilibrio, sin contar esta línea de acá. En el equilibrio tenemos que está el consumidor que va a estar arriba del precio de equilibrio y el excedente del productor que va a estar debajo del precio de equilibrio, ¿cierto? Ahí no tenemos precio social ni nada. Resulta que ahora, para importación, el precio internacional para la importación siempre va a estar bajo el precio de equilibrio. Y para la exportación va a estar sobre el precio de equilibrio. Resulta que yo, por ejemplo, yo quiero, o sea, Chile quiere importar zapatillas para satisfacer a los consumidores. Eso quiere decir que ya mi precio internacional va a estar debajo del precio de equilibrio y voy a importar zapatillas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, mi precio equilibrio baja y ahora es el precio internacional, el excedente del consumidor va a aumentar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el excedente es la diferencia entre lo que la gente está dispuesta a pagar menos lo que realmente va a pagar. Entonces, como está importando, el excedente del consumidor va a tener que pagar menos, o sea, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente tiene que pagar va a aumentar. Y como es una importación y genera un beneficio hacia un agente económico, que en este caso es el consumidor, se le suma el beneficio social a su excedente. Entonces el excedente del consumidor sería todo este rectángulo gigante. Y como es una situación que beneficia ya sea al consumidor o al productor, en este caso no hay pérdida social porque nadie pierde. Lo que entre comillas debería como perderse, así que muy entre comillas, debería ser beneficio social. Pero como es un beneficio, nadie lo pierde. Y en este caso, el excedente del productor disminuye. ¿Por qué? Porque el precio internacional está más bajo que el excedente o sea, que el precio de equilibrio y el excedente del consumidor aumentó. Entonces el excedente del productor tiene que bajar. Lo contrario pasaría a la exportación, que es la misma explicación, pero esta vez para el productor. Y esto genera un monto importado. ¿A qué me refiero con eso? Que yo, por ejemplo, evalúo el precio internacional en mi función de demanda, va a entregar Q de demanda. Y si yo evalúo el precio internacional en el Q de oferta, va a entregar un Q de oferta. Y el monto importado va a ser la diferencia entre el Q de demanda y el Q de oferta. Y ahora, si quieren ver si es importación o exportación, si el Q de demanda
es mayor al Q de oferta, se importa. Si es al revés, exporta. No sé si ha quedado más claro para los que no la entendían la primera. Ya, perfecto. ¿Los demás entendieron? Ya, perfecto. Se puede decir. La exportación, el mismo ejemplo que le acabo de hacer, pero esta vez para para el productor. Se dan cuenta, disminuye el excedente del consumidor, el precio internacional está sobre el precio de equilibrio, el Q de oferta es mayor al Q de demanda, no hay pérdida social, hay beneficio social, pero en este caso es la F para el excedente del productor y el y eso, más que nada. Es lo mismo que le acabo de explicar arriba, pero esta vez para el productor. Y siempre que el precio de precio internacional esté sobre el equilibrio, va a haber exportación. No hay mucho más que agregar. Y esto, la X, es el monto exportado. No sé si hay alguna duda con eso. ¿Quedó claro? Ya, perfecto. Si quieren que repita, dígalo nomás. Mientras voy a seguir avanzando. Voy a regresar al comercio. Comercio. Está el proteccionismo. Esto quiere decir que la idea del libre comercio es perjudicial y debe restringirse. O sea, que no haya comercio internacional, que únicamente se comercie nacionalmente. Argumentos a favor, está la seguridad nacional. Aunque un conflicto existe el riesgo en el abastecimiento de algunos bienes, por ejemplo, la carne argentina. Lo que pasó, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a guerra con Argentina, por decir de alguna forma, claramente los bienes importados o exportados allá van a dejar de hacerse. Entonces, por ejemplo, si me voy a guerra con Argentina, voy a dejar de mandarle, ponte tu fruta, lo que se mande. Ellos me van a dejar de mandar carne. ¿Por qué? Porque nuestras barreras, nuestras relaciones internacionales se van a cortar y todo eso. Y la creación de empleo. Las industrias nacionales pueden competir con las importaciones y generar empleo. Y el arancel, que es lo que tiene relación al comente, es un bien importado. Eso, o sea, es un impuesto a un bien importado. Ojo, no hay arancel a las exportaciones, hay arancel a las importaciones. Ojo ahí, acuérdense de eso. Entonces, efecto del arancel. Nuestro excedente del consumidor antes del arancel, o sea, va a ser todo este rectangulito, triangulito de acá, va a ser esto de acá. ¿Se dan cuenta? Porque está hasta el precio internacional. No, no te preocupes, llega hasta acá, no llega hasta la Z. Entonces, hasta acá, consumidor, productor, beneficio social, y eso más que nada. Resulta que ahora el arancel va a las importaciones. Puede ser un porcentaje o un precio, pero es a las importaciones. En este caso te lo enseñan como precio internacional más arancel. Es un numerito. Entonces, después del arancel, el arancel va a beneficiar, en este caso, a los productores. Va a disminuir el excedente del consumidor, pero y va a aumentar el excedente del productor. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Resulta que nuestro excedente del consumidor va a disminuir hasta A, B, C, D. Nuestro excedente del productor va a ser ahora, en vez de J, se le sumaría E.
el ingreso arancelario, o mejor dicho, la recaudación fiscal a partir del impuesto, va a ser G y H. Y mi PER social, lo que nadie se lleva, no se lleva el productor, no se lleva el consumidor, no se lo lleva el gobierno, no se lo lleva a nadie, va a ser I y F. Y eso más que nada. Y claramente va a seguir siendo importación. Por ejemplo, cubo de demanda menos cubo de oferta va a ser importación. Y la importación con arancel va a ser el cubo de demanda prima menos el cubo de oferta prima. Pero va a seguir habiendo importación. Quizás menos, pero va a seguir habiendo. ¿Y por qué disminuye la importación? Porque claramente se genera un, un impuesto. Y puta, con el impuesto quizás se quiere exportar menos porque va a ser caro, ¿cachai? Pero eso más que nada. No sé si hay alguna duda con la explicación que acabo de dar. ¿Qué parte quieres que repita, Oscar? Ya. Resulta que nosotros hablamos anteriormente a la importación, ¿cierto? Que en este caso, sin contar este lado de acá, nuestra importación es el precio internacional, ¿cierto? Entonces mi excedente del consumidor sería todo este rectángulo de acá, ¿cierto? Todo esto de acá, ¿cierto? Mi excedente del productor sería este rectángulo, perdón, triángulo, este triángulo de acá. Mi beneficio social sería esto de acá, ¿cierto? Y sería algo que beneficie a los consumidores. Pero resulta que se le decide colocar un impuesto al precio internacional, a las importaciones. O sea, que esta vez el gobierno va a generar algo en base a lo que se importa. Por lo que el arancel es un impuesto a las importaciones y es un numerito que se le suma al precio internacional. Puede estar dado como un número, como un porcentaje, como lo que sea. Yo tengo un video, si no me equivoco, en YouTube, en el canal de Search Premium, donde hago un ejercicio donde es un porcentaje y donde es un numerito. Ahí después si lo quieren ver. Pero eso. Entonces, como es importación, va a haber algo que genere o recaude el fisco, ¿cierto? En este caso, primero vamos a partir con los excedentes. El excedente del consumidor va a disminuir, pero va a seguir teniendo beneficio social para el consumidor. ¿Qué va a hacer? Esto de acá, el área entre A, B, C y D. El excedente del productor va a ser entre J y E, en este caso. Mi recaudación fiscal va a ser G y H. Esto va a recaudar el gobierno. Qué raro. Ahí sí. Eso va a recordar el gobierno. Y lo que se pierde, lo que nada recauda, lo que nada se lleva ni el consumidor, ni el productor, ni el gobierno, ni nada, va a ser y, uy, perdón, y, dije y F. Ahí sí. Claramente, como es importación, va a haber siguiéndole una cantidad importada, o un monto importado, lo como quieras llamarlo, pero esta vez en menor cantidad. ¿Por qué? Porque hay un impuesto. Pero eso. Y para saber cuánto se importa, todo eso, se evalúa el precio internacional en la función de demanda, me llega Q de demanda prima, precio internacional a Q de oferta prima, y la importación con arancel es esto de acá. No todo esto, como dice esto, es únicamente la diferencia entre Q de demanda prima y Q de oferta prima. La importación sin arancel es Q de demanda normal menos Q de oferta normal. Y eso. No sé si hay alguna duda, consulta con eso. Ya, perfecto. ¿Alguna duda en los demás? ¿O les quedó claro? Ya, perfecto. A Mariana le quedó todo claro y espero que los demás igual. Si no les quedó claro, recuerden que eh, pueden consultarme, levantar la mano y todo eso, y yo respondo sin drama. Si hay algo
Que no recuerde, claramente se lo voy a decir, no le voy a mentir. Y sabéis que esto lo voy a decir, oye, puta, tendría que verlo y te lo puedo responder después por el grupo. No te voy a decir, no te voy a tratar de como persuadir la pregunta y no sé, decirte algo que está equivocado. Eso. Entonces, sigo. Ups, qué buena respuesta. Voy a volver a leer el comentario. Los productores de zapatos en Chile insisten que la aplicación de altas tasas arancelarias, dado según ellos, indican que es la única forma de proteger la industria en Chile sin efectos de eficiencia. En este caso creo que se refiere a que sí produce, o sea, protege la industria en Chile sin efecto de eficiencia, se refiere a que no haya pérdida de eficiencia o que haya pérdida de excedente. Así que veamos. Falso. Los fabricantes de calzado tienen intereses económicos individuales detrás de esta afirmación. Opinión personal, claramente. Al imponer tasas arancelarias a la importación, sube el precio al que ellos podrán vender y de esa forma obtener ellos mayores beneficios. O sea, que si el precio internacional ellos vendían a poco precio, con el precio internacional más arancel, que es un impuesto, van a vender un poco más caro de lo que vendían con precio internacional. Dame un segundo, Oscar. Esto genera un aumento en la cantidad producida por las empresas nacionales y disminución en la cantidad demandada por parte de los consumidores nacionales. La cantidad importada se reduce. Además, el gobierno logra recaudar recursos con esta política, pero también se genera una caída en el excedente total en comparación a la situación sin aranceles. Por lo tanto, el comentario es falso ya que sí genera en efecto sobre la eficiencia. Ya mira, Oscar dice me mandó un mensaje bonito. El tema es que dice que los productores de zapatos en Chile insisten en la obligación de altas tasas arancelarias. O sea, dicen que hay que obligar arancel. Partamos en la raíz de que el, cuando estamos en importación, quiere decir que el precio internacional está debajo del precio de equilibrio. Eso quiere decir que el precio a lo que se venden las cosas es bajo. Entonces los productores ganan menos. ¿Ok? Entonces los productores dicen, ya, quiero por favor aplica aranceles. Porque quiero proteger la industria chilena, que los productos nacionales, ¿cachai? Cosas así. Entonces, está diciendo que esto va a proteger los productos nacionales sin generar cambios en el excedente. Se va a mantener el excedente total, el excedente del consumidor y el productor. Entonces, la respuesta del comentario decía que esto era falso porque estos locos tenían intereses individuales. Ponte tú, puta, eh, si aplica el arancel, claramente el buen va a poder vender un poco más caro y va a generar más excedente para él. ¿Cachai, Oscar? Ya, perfecto. Entonces eso, es como ir tomando el caso a caso, ¿cachai? Primero tenía arancel, tenéis que ver ya primero cómo está la situación sin arancel. Es importación, ¿cierto? Y acuérdate, siempre que hablen de arancel, es importación. En exportación no hay arancel. Partamos por eso. Entonces, ya tenéis que pensar eso. Y dije, ya. Ahora, ¿qué dicen los buenos? Dicen, hay que aplicar altas tasas arancelarias. Y si aplicar tasas arancelarias, tenéis que ver a quién beneficia. Si aplica beneficia a los consumidores o a los productores. En este caso, el arancel beneficia a los productores. ¿Por qué? Porque van a poder vender un poco las cosas un poco más caro. Aumentar su excedente, va a disminuir el excedente del consumidor, va a haber peso social, sí, pero va a haber recaudación de fisco. El gobierno va a recaudar algo. Pero eso a costa de que los productores aumenten su precio. ¿Cachai? Y te dicen, sin efecto de eficiencia. Efecto de eficiencia quiere decir que el excedente total disminuye. Y claro, va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber algo que se pierde. Va a haber algo que va a recaudar únicamente el gobierno. Va a aumentar, claro, va a aumentar el excedente del productor, pero va a disminuir el excedente del consumidor. Y así. No sé si ahora que se cacha más. La mano de los comentarios es ir leyéndolo poco a poco. ¿Y de qué? Sí, claro, hay algunos comentarios se puede deducirlo por lógica, ¿cachai? Pero te recomiendo que no. Te recomiendo que, además de la lógica, veas la materia. Porque, claro,
Por ejemplo, en la web que yo di hace mucho tiempo, había en la web 212 creo que era, decía algo así como, ya estoy vendiendo empanadas, no vendí, por ejemplo, tanta empanada la vendo 10 lucas, normalmente. Pero resulta que al final del día nadie me las compró y se van a poner malas. Entonces llega una persona y me dice, ya te las compro a tal cosa, que por ejemplo te compras 5 lucas. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres vender las empanadas a 5 lucas o prefieres hacer que se echen a perder y ganar cero? Solo porque la estáis vendiendo a menor precio. ¿Qué preferís tú, Oscar? Bajo ese punto. Claro, porque a pesar de que no estáis ganando lo que debería ganar, estáis ganando, pues no estáis perdiendo nada, no estáis perdiendo la totalidad del que costaron la empanada, sino que estáis ganando la mitad únicamente. ¿Cachai? Entonces hay algunas cosas que son por lógica. Y ese comentario me decían, no sigue la lógica. Pero eso, no sé si ahora te digo más claro cómo entender los comentarios. Ya, perfecto. Voy a seguir entonces. Eh, ya te lo respondimos entonces. Ya, perfecto. Ejercicio. Oh, ya. Resulta que este ejercicio es continuación del ejercicio de la ayudantía pasada, que hice el jueves online y que hice el viernes presencial. Entonces, eh, primero, quiero saber si saben hacer la A o no. Porque si saben hacer la A, ya tenemos listo lo demás. Puedo copiar y pegar la parte A y empezar a graficar nomás. Porque aquí lo que importa es el excedente, lo excedente del gráfico. O sea, claro, lo más importante. Pero si ya saben cómo llegar a eso, solamente coloco el gráfico. Sí, Oscar. Para encontrar los equilibrios había que igualar las funciones, despejar P y después ese P reemplazarlo en cualquiera de las dos funciones de demanda, funciones, ya sea la oferta o la demanda. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo hago de cero o copio y pego? Para empezar así como a avanzar un poco más rápido. Voy a silenciar, voy a tomar agüita. Ya por interno me dijeron que de cero. Entonces, equilibrio. El equilibrio va a ser cuando se iguala Q de oferta con la Q de demanda, ¿cierto? Entonces, igualamos. Tenemos 12.000, no, perdón, 2P menos 1.000 va a ser igual a 12.000 menos 8P. Si tiramos las P hacia la izquierda y los numeritos hacia la derecha, quedaría como 10P es igual a 13.000. Si pasamos a dividir el 10, quedaría como P es igual a 1.300. Entonces, si P es 1.300, en cualquiera de las Q, en este caso da lo mismo, porque ambos van a dar el mismo resultado. Por ejemplo, yo hago en Q de oferta. Entonces, Q va a ser 2 por 1.300 menos 1.000. 2 por 1.300 es 2.600 menos 1.000 va a ser 1.600. Uy. Entonces, hasta el momento mi gráfico de equilibrio va a intersectar en Q 1.600 y P 1.300. Pero resulta que tenemos que saber de dónde hasta dónde llegan ambas curvas. Queremos saber dónde parte la curva de oferta, hasta dónde llega, y dónde parte la curva de banda y dónde termina. Para eso, hacemos la típica de hacer Q una variable y despejar la otra. Entonces, por ejemplo, o sea, hacer cero una variable y despejar la otra. En este caso, si Q es cero, entonces en ambas funciones de demanda, por ejemplo, va a ser cero es igual a 2P de oferta menos 1.000 y cero va a ser 12.000
menos 8P. Aquí tenemos que P de oferta o P de oferta va a ser 500. Y de aquí tenemos que P de demanda va a ser 1500. Y ahora, para el otro, para la Q, saber dónde parte y todo eso, hacemos lo mismo, pero haciendo P0. Si P0, entonces Q de oferta es 0 menos 1000. Q de demanda, 12.000 menos 0. Esto claramente es menos 1000 y esto es 12.000. Y esto en el gráfico quedaría de la siguiente forma. Lo estoy logrando porque lo vamos a hacer. Ahí sí. P, Q, esta es la Q de demanda y partirían 12.000. No, mentira, 1500. Uy, y aquí sí llegaría hasta 12.000 en Q. Y ahora, ¿se dan cuenta? Esto es importante porque no podemos asumir que la curva de oferta parte en 0,0. Eso nos jodería todo el problema. En este caso parte cuando P es 500. De aquí, por ejemplo, ponte tú ya 500 hasta acá. De aquí hacia arriba. Y mi equilibrio va a ser acá. Q de equilibrio va a ser en este caso 1600. Y acá va a ser 1300. No sé si queda alguna duda o consulta de cómo se realizó el gráfico. Porque aprendiéndose el gráfico tenemos todos los demás. Realmente tenemos todo, podemos trabajar todo desde ahí. Si el gráfico está incorrecto, si los límites están incorrectos, si el precio de equilibrio está incorrecto, cagamos. Ya, William dice que todo claro. Oscar también dice que todo claro. ¿Los demás? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Ya, Pablo dice claro. Ya, uno más, uno más y sigo. Para obtener los límites, William, ¿te refieres tú? ¿Que si es que siempre debemos igualar a cero? Sí, siempre. La típica de hacer un valor cero para obtener el otro. Es como en los sistemas de ecuaciones. ¿Cachai? Pero eso. Entonces, seguimos. Ahora nos piden también el excedente del consumidor, el productor y todo eso. Como saben, el excedente del consumidor es aquella área triangular que está entre el precio de equilibrio y en la función de demanda, y el productor va a estar en precio de equilibrio y la curva o sea, la curva de oferta. Entonces, esto de acá va a ser el excedente del consumidor y todo esto de acá va a ser el excedente del productor. Entonces, calculando, el excedente del consumidor va a ser 1500, ¿cierto? Porque va a ser por altura, va a triangular, dividido 2. Sí, Oscar, es que son. Puta, no tengo más comentarios, ¿cachai? Y trato de explicarle esto igual para que se entienda. En el sentido, por ejemplo, porque si no, ¿cachai? Como tener prácticamente el arancel y todo eso, es posible que igual te cueste un poco. A mí, por ejemplo, yo, si me ponen algo relacionado a arancel, impuesto, eso, así como solamente por escrito. Ah, perdón. Ya que dice que hay mucha materia por contar. Pero, por ejemplo, a mí me ponen algo por escrito y yo no lo vi prácticamente, seguramente no lo voy a entender. Eso me pasa normalmente con los ramos matemáticos. Entonces prosigo. 1500 menos 1300, porque mi base por altura, por 1600 por un medio, porque es el área de un triángulo. Y esto es 200 por 1600, da 320.000. 320.000 dividido 2 es 160.000. El adición del productor es lo mismo, pero con los valores para el productor. 1300 menos 500 por 1600 por un medio. Esto es 700, no, sí, creo 700, no, 800 por 1600, esos son 100, 1.240.000, si no me equivoco. Deja de verificar. Y así dividido 2, o sea, 1.280.000 dividido 2 son 640.000, si estoy bien.
Y el excedente total, le suma los dos, excedente del consumidor más excedente del productor, que esto va a ser 60.000 más 640.000, y esto da 800.000. Consulta, ¿hay alguna duda? Consulta. ¿Y los demás qué opinan? ¿Alguna duda? Consulta. Ya quedó claro para Mariana, no sé por los demás. Ya, Benjamín González también está sin duda. Perfecto. Ya, buenísimo. Entonces, la B. La B me dice lo siguiente. El gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores y evalúa promulgar una ley que establezca un precio máximo de 1.000. Analice esta política indicando qué ocurre con el excedente del consumidor, excedente del productor y excedente total. ¿Recomienda al gobierno aplicar esta política? Ya. Entonces, lo que hay que hacer, lo primero hay que saber, como no se lo expliqué yo en las primeras clases, igual debe ser un pequeño resumen. Precio máximo es el precio legal más alto al cual se puede vender un bien. Genera escasez. El precio máximo no tiene sentido fijarlo sobre el precio de equilibrio. Lo que motiva la fijación de precios es que el precio de mercado es muy alto y que el mercado no se ajusta automáticamente, ya que no cumple con el objetivo de asegurar un nivel de consumo a los consumidores. Entonces, por ejemplo, ya los productos, ojalá pase esto para que baje los precios. Eh, Nike vende las Air Force One a, ponte tú, ahora están como a 115 lucas, la blanquita. Entonces el gobierno le dice a Nike, ya, tu precio máximo para venderla ahora están a 150 la blanca, chucha. Ya, es tu precio máximo, están, ahora tenéis para venderla, tu precio máximo va a ser de 80 lucas. Y puta, ya claramente no le va a gustar al consumidor esto, pero es un precio máximo, ¿cachai? Entonces, como bajó el precio, mucha más gente va a querer comprarla, así, de 10 también. ¿Y qué pasó? Va a llegar un punto que van a faltar para la población, ¿cachai? Entonces va a generar escasez. Y claro, tu precio máximo no tiene sentido fijarlo más arriba de los 150 lucas, porque la idea es que los consumidores se beneficien, ¿cierto? Entonces por eso está debajo del precio de equilibrio. Y eso más que nada. Y asegura el nivel de los consumidores. O sea, como que asegura que al menos ya puedan estar más cerca de acceder a ese producto. Literalmente le acabo de dar un ejemplo para explicar los 4 puntos. ¿Quedó claro? Ya, perfecto, es que lo quedó claro. No sé si a los demás. Recuerden que si no les quedó claro, pueden decirme y yo lo puedo volver a explicar. Ya, a Pablo le quedó claro. ¿Para cuándo fijan a hacer de la carrera en 500? Ojalá. Tengo que irse al Duoc nomás. ¿Para qué pase eso? No, yo, dato random, yo decía, ya si no logro obtener gratuidad, voy a estudiar en algún instituto porque no quiero gastar tanta plata para la carrera. Resulta que igual me atrasé, así que tengo que pagar de más. Prosigo. Entonces, precio máximo, gráficamente hablando, está lo siguiente. El gobierno decide fijar un precio máximo a las vacunas de la influenza. En equilibrio, sin contar esto, tenemos el precio de equilibrio, ¿cierto? Cantidad de equilibrio, excedente del consumidor, excedente del productor. Sí, conozco gente que va al día peor. Los admiro. Eh, entonces, como saben, antes de algún tipo de medida,
el equilibrio normal. Excedente del consumidor, productor. Nada más. Ahora el precio máximo está bajo el precio de equilibrio, ¿cierto? Está muy abajo. Entonces, a ver, en este caso es un bien elástico, es decir, se puede ver menos afectado de su excedente. En este caso te podría decir que sí. Ponte tú, ¿quién va a tener más excedente? Va a ser el consumidor que el productor. Mire, vamos a ver por qué. Entonces el precio máximo lo genero bajo el precio equilibrio. Por lo tanto, si evalúo el precio máximo en mi función de oferta y la demanda, me va a generar un Q de oferta y un Q de demanda. Cuando el Q de demanda es mayor al Q de oferta, va a haber escasez. Es similar a la importación, pero en este caso es escasez. Escasea el producto debido a la baja de su precio y debido al alto consumo de este producto. Lo que provoca un aumento, claro, en el excedente del consumidor, porque va a ser, acuérdense que el excedente es, voy a recalcar siempre esto, es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar con lo que realmente paga. Esto es lo que pagaba antes, y esta es la diferencia de lo que él está como dispuesto a pagar, realmente lo que realmente paga, por X cantidad de bien. Ahora, está desde acá, todo este mezcla rara, este área rara, todo eso es el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque resulta que el precio, cuando hay precio máximo, va a haber un aumento de excedente en uno y una disminución de excedente en otro. Por lo tanto, va a haber una parte que se pierde, que es la pérdida social, que es esto de acá. Literalmente, esto se pierde, no se lo lleva a nadie. Este es el excedente del consumidor y este es el excedente del productor. No sé si hay alguna duda, consulta con eso. Pérdida social es aquello que nadie se lleva. Es lo que se pierde en base a una medida. En el impuesto va a haber una recaudación fiscal, va a haber disminución del excedente del productor, excedente del consumidor. Y ese algo que no se afecta a nada es lo que se pierde. Ponte tú, por decirlo de alguna forma. No sé. Yo tengo tengo. No. La recaudación fiscal es lo que se lleva al Estado. La pérdida social no se la lleva a nadie en el Estado. Ponte tú, yo tengo eh, 10 mandarinas. Estás tú, estoy yo y está el gobierno. Reparto equitativamente las mandarinas a nosotros tres. Tú te llevas tres, yo me llevo tres y el gobierno se lleva tres. ¿Qué pasó? Sobra una. Esa una no se lo lleva a nadie. ¿Por qué? Porque yo quiero repartir equitativamente. Entonces, esa mandarina va a estar perdida. No se la va a llevar nadie. ¿Cachai? Es un ejemplo muy vago, pero es para que se entienda. En este caso es lo mismo. El precio máximo te genera una pérdida social porque va a aumentar tu excedente del consumidor, va a disminuir tu excedente del productor y va a haber una parte que no se le lleva a nadie debido a eso. ¿Cachai? Le voy a hacer un spoiler. O sea, algo que les dije, les dije hace no mucho. La misma ayudantía. Toda medida que genera pérdida social no es eficiente. Precio máximo, precio mínimo, impuesto, subsidio, importación con arancel. Ninguna es eficiente. Pero resulta que puede haber un caso en el que sí lo sea. Resulta que ponte tú, si la pérdida no es eficiente, pero el aumento de los excedentes ya sea de un agente y los totales es mayor a la proporción que baja la pérdida social, esa medida sí es eficiente. Normalmente esto pasa con los aranceles. Aumenta tu excedente del consumidor, ponte tú, aumenta un poco tu excedente del productor, va a haber perecel, va a haber algo que se pierde, pero resulta que como la proporción de aumento del excedente total y de alguno de los agentes es mucho mayor a lo que se pierde, la medida va a ser eficiente. Si lo podemos ver de otra forma,
Es como cuando les explicaba el tema de las pérdidas con, o sea, la producción con pérdida, producción con beneficio, pero y cierre total de la empresa. Ya, imagínate que en base a lo que les dije recién, nos encontramos en una producción con pérdidas. No sé si se entiende eso. Ya, perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Es obtener todo en base al precio máximo. Dice, el gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores y evalúa promulgar una ley que establezca un precio máximo de 1000. Análisis esta política, indicando qué ocurre con el excedente del consumidor, excedente del productor y excedente total. O sea, graficar y obtener excedente del productor, consumidor y total. Yo lo que voy a hacer, por flojo, voy a borrar esto de acá. O sea, no, mentira, lo puedo borrar después. Flojo trabaja doble. Voy a borrar esto de acá, esto de acá. Entonces, tenemos, voy a dejar con color, todo con color negro. Ya, perfecto. Entonces, ahora nos dicen que el precio máximo, P max, es de 1000. Entonces esto lo voy a colocar con color rojo. Va a estar como por acá. Todo esto acá va a ser mi precio máximo, que va a ser de 1000. Entonces, esto me va a generar un nuevo Q de demanda, ¿cierto? Y un nuevo Q de oferta. ¿Cómo se sabe eso? Si lo hago en el Q de oferta, por ejemplo, es 2P por 1000. Esto es 2000 menos 1000. Esto claramente es 1000. En el Q de demanda, lo mismo, va a ser 12000 menos 8000. Y aquí tenemos nuevos valores que va a ser 1000 y 4000. Entonces, ahora quiero obtener nuevamente mi excedente del consumidor, productor y todo eso. Resulta, acuérdense que lo que les dije, que el Q de demanda es mayor al Q de oferta. Aquí tenemos una situación de escasez. Queremos ver ahora el área de acción del consumidor o productor. Primero, lo que tenemos que hacer es que, claro, no podemos obtener el área de esta figura. No existe como una formulita para obtenerla. Pero sabemos que está formado por más figuras. Tenemos un triángulo y un rectángulo. Resulta que el rectángulo y el triángulo se divide por un precio, pero ese precio no lo sabemos. Ese precio, para descubrirlo, tenemos que igualar el Q de oferta en este caso. Vamos para arriba, ya está en el de oferta, queda 1000. Voy para arriba, topo con el de demanda. Y resulta que aquí justo me puede provocar una separación entre áreas. Entonces, tengo que reemplazar este Q en la curva de demanda. Entonces, ¿cómo se hace esto? De la siguiente forma. 1000, ¿lo hice bien, cierto? Sí, creo que sí. Voy a verificar por si acaso. No quiero, no quiero equivocarme. Sí, estoy bien. Entonces, ese 1000 lo reemplazo en Q de oferta, que sería 1000, 2P menos 1000. Entonces, esto sería 2000 es igual a 2P. Esto sería 1000. Aunque, no, mentira, me equivoqué. Esto es en el de demanda, ¿viste? Se ve que me equivoco. Ustedes no me dijeron nada, así son. 1000, 12000 menos 8P. eh, número chistoso, igual a 8P. Y esto da en total, déjenme ver,
1375. 1375. Va a ser igual. Entonces, ya tenemos el área. Tenemos que todo esto va a ser excedente del consumidor, que esto en verde va a ser excedente del productor, que esto en color amarillo va a ser la pérdida social. Entonces, obtengamos el área. Excedente del consumidor va a ser la con azul, va a ser 1500 por el triángulo, 1500 menos 1375 por 1000 por un medio, más rectángulo que es 1375 menos 1000 por 1000. Y esto da en total 437,500. El productor, que está con verde, va a ser 1000 menos 500, que es 500 claramente, por 1000 dividido un medio. O sea, por un medio. Esto es 250.000. Mm. Ahora, el excedente total va a ser la suma de ambos. Va a ser la suma de ambos, entonces va a ser 437,500 más 250.000. Y esto es 637,500. No, mentira. 87500. Ahí sí. Y, claro, nos falta la pérdida social. Así se nota ese amarillo. Entonces, tenemos cerquita para que se note. Pérdida social va a ser este triángulo de ahí que va a ser entre 1375 menos 1000 por la diferencia entre esto de acá, que va a ser, 1600 menos 1000. Y esto va a dar un total de 112.500. ¿Alguna otra consulta de cómo se obtuvieron lares? ¿Todo claro? ¿Cuál excedente te refieres tú, Oscar? Me pregunto si el nuevo excedente se calcula con el precio máximo. El excedente azul. Sí, el excedente del consumidor aumenta debido a que el precio máximo está bajo el excedente del consumidor. O sea, el precio de equilibrio. Entonces, tú lo que vas a provocar va a ser un aumento en el excedente del consumidor, una disminución en el excedente del productor. Resulta que tu excedente del consumidor va a ser un área fea, va a ser todo lo azul. ¿Se da cuenta? Pero el tema es que para poder obtener dos figuras que sean el área completa, en este caso yo puedo ver que va a ser un triángulo y un rectángulo, tengo que obtener esas dos formas. Y resulta que yo puedo evaluar un valor en la función del consumidor y voy a obtener ese precio, que me genera la separación entre el triángulo y el rectángulo. En este caso, si yo evalúo el Q de oferta, que fue obtenido al reemplazar 1000 en la curva de oferta, que va a ser que es 1000 también, lo reemplazo, tiro una línea hasta arriba hasta hacerlo topar con la curva de demanda, que reemplazo ese 1000 en la curva de demanda, que en este caso es 1000 va a ser igual a 12.000 menos 8p, me da que el precio es de 1375. A ver, y ahí obtengo la teoría del triángulo y rectángulo. Dice, ¿y siempre será así cuando la elección del consumidor aumente o puede que en casos
¿A qué te refieres con perfecta? No, va a quedar así. Va a quedar así como en una figura rara. No sé si te quedó más claro. Ya, perfecto. ¿Alguna duda o consulta como todos los demás? Porque ahora tenemos que concluir. Ya, perfecto. Me preguntaban que ¿se recomienda al gobierno aplicar esta política? Ah, pero antes que respondan, nos piden ver qué pasa con los excedentes. Por ejemplo, en el caso del excedente del consumidor, aumentó, porque antes era de 160.000 y ahora aumentó a 47500, 437.500. El excedente del productor disminuyó, antes era 640.000 y ahora es 250.000. El excedente total antes era 800.000 y ahora es de 687.500. Entonces, claro, hay un claro aumento del excedente del consumidor y un claro aumento de la dimisión del excedente del productor. Y el excedente total igual varía un poquito. El tema, hay pérdida. Entonces, ¿es recomendable la medida? Ya, os parece que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? No es que la pérdida sea mayor al excedente total. El tema es que, por ejemplo, dame un segundito. El tema es que la pérdida no es que sea mayor al excedente, sino que si la relación de variación entre el excedente de uno de los agentes y el excedente total es mayor a lo que se está perdiendo, ponte tú, ya se pierde un 10%. Si la relación entre el consumidor, o sea, uno de los excedentes del consumidor o productor o el total es mucho mayor al porcentaje que disminuyó, ahí recién es recomendable la medida. En caso contrario, no. Esto igual se puede más con números, pero ponte tú, si tenías un precio máximo, precio mínimo, por ejemplo, tenéis entre precio máximo, importación, o sea, precio máximo, impuestos, importación, claramente tu medida favorable va a ser importación. Si tienes si tienes entre precio máximo, impuestos y importación con aranceles, a pesar de que la importación con aranceles haya pérdida social, va a tener beneficio social pues, porque está importando. Entonces va a ser más beneficioso la importación con aranceles. Ahora, entonces, en el fondo depende del porcentaje de variación del excedente. De la variedad, sí, se puede ver de esta forma también. Y para francés, me preguntó qué clase estamos viendo. Pues te digo al toque. Igual mientras busco la clase que estamos viendo, te recuerdo que el control va a ser de lecturas. Entonces, no te decidiré mucho revisar las clases. Entonces tienes que leer. Porque resulta que la mayoría de cosas te preguntan, o sea, ya pasó en el control 1 y control 2 que preguntaron cosas en base a comentarios del libro. Ponte tú, ¿qué opinaba tal autor? Y así. Entonces, por eso recomendaré leer el libro. ¿Y qué clase estamos viendo? De la 25 a la 28. Y eso. Entonces, aquí tenemos que, decimos que sí, no es recomendable. Ok. La C. El gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores y evalúa entregar un subsidio de 50 pesos, dólares, lo que sea, por unidad, el cual será entregado a los consumidores. Analice esta política indicando qué ocurre con el excedente del consumidor, excedente del productor y excedente total.
¿Recomienda al gobierno aplicar esta política? Ya. Algo que se me va a explicar va a ser lo siguiente. En impuestos, cuando está hablando de impuestos, resulta que tenemos impuestos generales e impuestos a un agente en especial, específico. Si por ejemplo tenemos impuestos generales, normalmente lo que nos van a dar va a ser eh, este único valor. Va a ser T. Si por ejemplo nos dan un impuesto a un agente en específico, como lo puede ser el productor, nos van a dar un porcentaje. En este caso dicen ya tu impuesto por unidad, que en este caso es general, va a ser de 50, por decirlo de alguna forma. Pero por ejemplo, si te dicen, se le aplica un impuesto a las ventas del 50%, tú te preguntas, ¿quién vende? ¿El consumidor o el productor? Y claramente va a ser quien vende es el consumidor. Entonces, el impuesto se le está aplicando, o sea, quien vende es el productor. Entonces, claramente el impuesto se le está aplicando al productor. Por ende, no va a haber una T, sino que esto va a ser igualado a cero, va a tener el precio de la demanda o precio del consumidor menos ese porcentaje por el precio del productor. Y entonces tú después de aquí despejas, precio del consumidor va a ser igual a el porcentaje que quiere hacer por el precio del este, y ahí despejas, o sea, reemplazas la igualdad, el equilibrio, todo eso. Cosas así. ¿Por qué lo digo ahora? Porque ahora en el subsidio pasa lo mismo. Subsidio es la principal fuente de egreso fiscal por concepto de gasto público. Ejemplos, plazas públicas, hospitales públicos, etc. Se utiliza cuando los costos de producción son muy elevados o se requiere aumentar el consumo de un bien. Recae más en el agente que tiene la curva menos elástica. Provoca pérdida de eficiencia. Ojo aquí. El subsidio del hogar, todo ese tipo de subsidios son subsidios y provocan pérdidas. Ojo ahí. Entonces, si vemos gráficamente, de la misma forma, si anteriormente para el precio del, ¿cómo decirlo? Para el impuesto teníamos que el precio de la demanda menos el precio de la oferta igual a OT. Ahora va a ser todo lo contrario. Va a ser el precio de la oferta menos el precio de la demanda igualado a ese. Y de la misma forma, como les dije, como podemos dar un subsidio, nos pueden dar un subsidio por unidad, que va a ser este S, o nos pueden dar un subsidio a algún agente económico. Normalmente es el subsidio, en este caso, al consumidor. Nos dicen ya, precio de la demanda, o sea, precio de oferta, menos un porcentaje por el precio de la demanda, igual a cero. Y hacemos el mismo despeje. Gráficamente hablando, sin contar esto, tenemos el equilibrio, ¿cierto? Cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, excedente el consumidor, excedente el productor. Resulta que el subsidio va a generar que el precio de la oferta esté sobre el precio de equilibrio y el precio de la demanda esté bajo el equilibrio. A diferencia del impuesto, que está fuera todo lo contrario, donde precio el precio de la demanda está sobre el equilibrio y el precio de oferta está bajo el equilibrio. ¿Pero qué pasa? Esto va a generar lo siguiente. Vamos a tener esto de acá. Nuestro excedente del consumidor. O sea, primero vamos a tener un monto subsidiado o una cantidad subsidiada por el fisco. Va a ser el precio de la demanda por el precio de la oferta. Y todo esto va a ser este rectangulito de acá. ¿Cómo se tiene este rectángulo? De la misma forma que para los impuestos. Tomamos el precio de la oferta, reemplazamos en la curva de oferta. Y tomamos el precio de la demanda y reemplazamos en la curva de demanda. Estos nos tienen que dar el mismo valor. Si reemplazo el precio de la demanda en la curva de demanda, me tiene que dar el mismo valor que si reemplazo el precio de la oferta en la curva de la oferta. Entonces, esto va a ser el monto subsidiado. Mm. Entonces, mi exenta al consumidor ahora, voy a hacerlo con verde, el consumidor va a cambiar.
ya no va a ser A y B, va a ser A, B, D y E. ¿Por qué? Porque el subsidio general puede ir tanto al consumidor como al productor. Y el excedente del productor va a ser F, C, B y D. Como les dije, el subsidio general puede ser tanto como al consumidor como al productor. Y va a haber algo de pérdida que no se lo lleva a nadie. No se lo lleva ni el consumidor, el productor, ni va a ser algo que va a ser dado por el fisco. Sino que va a ser un triangulito, al igual que en las otras medidas, que no se lo lleva a nadie. Y esto es la pérdida social. Entonces, pérdida social va a ser G, como dice acá. Esto de acá, lo va a encerrar acá. El excedente del consumidor va a ser encerrado en azul. El productor, todo. Y el bienestar social va a ser lo excedente. No sé si hay alguna duda o consulta con lo que acabo de explicar del subsidio. Ya falta poquito para terminar. No se preocupen. Yo igual quiero irme a dormir. Ya. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora va a ser resolverlo, pero con el subsidio. Nuevamente voy a hacer la del flojo. Voy a copiar y pegar el gráfico. Aunque cosas que no necesito lo borro después. Esto se me borra. Esto también, esto también, esto también, esto también, esto también. Este igual, este igual. No lo necesito. ¿Cómo no? Coloco nuevamente el equilibrio con color negro. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora me están diciendo que el subsidio es de 50. Ahí está. Y ahora voy a hacer el despeje que les dije. El gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores, se va a entregar un subsidio de 50 por unidad. O sea, que PO menos PD va a ser 50. De aquí despejo que PO va a ser 50 más PD. Entonces, uy, me estoy quedando dormido. Perdón. Entonces, yo en el equilibrio, que era 2P menos 800, menos 1000, es igual a 12.000 menos 8P. Claramente el P de oferta está asociado a la curva de oferta y el P de demanda con la curva de demanda. Reemplazo. P de oferta va a ser 250 más P de menos 1000 es igual a 12.000 menos 8 PD. 100 más 2 PD menos 1000, 12.000 menos 8 PD. Esto me va a dar, si junto todo, 12.900 es igual a 10 PC, o PD mejor dicho. Y me da que PD es igual a 1290. Y bueno, en la igualdad, esta igualdad de acá, puedo reemplazar ese PD. Y me da que PD oferta va a ser 1340. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta de cómo tuve ambos precios? Ya os crecí que no. Los demás, cada vez vamos quedando menos. Pero entendible, me estoy explayando mucho. Pero la idea es hacer que entiendan todos, así que no veo el drama en eso. Ya, perfecto. No hay dudas. Entonces, prosigo.
Entonces, ahora tengo que obtener el área, claramente. Coloco mi precio de oferta, va a estar arriba, ojo, que es 1340. Mi precio de demanda, que es 1290. Y esto para acá. Y esto para acá. Uy, resulta que ya voy a bajar un poco esto. Para que calce. Sí, por ahí va a calzar. Baja para acá. Para acá. No, mentira, este no es necesario. Pero acá es. Resulta que ya tenemos el rectángulo del monto subsidiado, que va a ser todo esto rojo de acá, ¿cierto? También tenemos no exento el consumidor, que va a ser esto de... No, perdón. Uy, esto de acá, ¿cierto? Le exento el productor, que va a ser esto de acá. Y la pérdida social, que le voy a colocar con otro color que no sea con morado, por ejemplo, para que se vea esta de triangulito de acá. Resulta que nos falta solamente un valor para ver cuántos son los valores del área. Y en este caso es esta de acá, ¿cierto? El monto subsidiado, o la cantidad subsidiada, mejor dicho. ¿Y cómo se obtiene? Reemplazando este valor de acá en esta curva de acá, o este valor de acá en esta curva de acá. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, lo voy a hacer. Voy a reemplazar en la que me parezca curva más fácil. En este caso la de oferta, porque es únicamente 2p menos 1000. Y la otra es 12.000 menos 8.000. O sea, menos 8p. Me sale mucho más fácil restar 1000 que 12.000, tanto a 12.000. Entonces, 1340 va a ser aquí. Y aquí. Esto no más, perdón. Esta es la oferta, esta demanda, sí, y ahí sucedió. Entonces, Q va a ser 2 por 1340 menos 1000. Esto es 2680, 1680, 1680. Ya. Y ahora calculamos el área, como siempre. Uy, se me pegó la tableta. Sí. Excedente del consumidor va a ser 1500 menos 1290 por 1680 partido un medio, ¿cierto? El excedente del productor va a ser 1340 menos 500 por 1680 también por un medio. El excedente total va a ser la suma de ambos. El monto subsidiado, que está en rojito. Monto subsidiado va a ser 1340 menos 1290 por 1680. Y la precisión va a ser otro triángulo. Va a ser 1680 menos 1600 por 1340 menos 1290. Partido, o sea, por un medio. Y estos valores ya los tengo listos. Y este, por ejemplo, me da 400. Este de acá me da 705, 600. Este de acá me da 882000. Este de acá me da 84.000. Y este de acá me da 2000.
80 por eh, 80 por 50. Sí, 2000. ¿Alguna duda de cómo hice los cálculos? Únicamente saqué área de figuras. Ya, perfecto, todo claro. ¿Y a los demás? ¿A los otros 8 que quedan? Ya, perfecto. Ya, ahora sí, me está en el teléfono. Ahora en la Z también me preguntan qué pasa con los excedentes. Claramente va a haber disminución, ¿cierto? En base al equilibrio. En el equilibrio tengo... Uy, me lo salté. En el equilibrio tengo excedente del consumidor 160.000 y aquí aumentó un poco a 176.400. El productor, 640.000, aumentó a 705.600. El excedente total, 640.000, aumentó a 800, o sea, 800.000 aumentó a 882.000. ¿Qué pasa? Sí, hay una pequeña relación, ¿cierto? Un aumento un poquito de aumentó un poquito. Resulta que al igual que el anterior, hay pérdida. Hay pérdida, no es eficiente. Entonces aquí colocamos que no es eficiente. Creo. Entonces, para eso nos movemos a la D. La D que me dice, el gobierno busca mejorar el bienestar de los consumidores y evalúa abrir el mercado al comercio internacional, ya que sabe el precio internacional del producto de 800. En esta opción cobraría 25% del arancel, o sea, una arancel de 25%. Analiza esta política indicando qué ocurre con los excedentes y recomienda aplicar al gobierno esta política. Ya. Entonces, hacemos eh, lo mismo que hacemos Voy a copiar. Creo que tengo copiado en la gráfica. Sí, lo tengo copiado. Ya este igual un poco más tedioso. Ya tenemos equilibrio, tenemos todo eso. Resulta que nos dicen que el precio internacional es de 800. Entonces el precio internacional de 800 yo lo coloco en rojo, acá. Lo coloco aquí, porque va a aumentar. 800. Y encuentro los nuevos Q de demanda y Q de oferta. Entonces reemplazo el 800 en ambas funciones y me da que, déjeme buscar la calculadora, eh, si valoro el 800 en la función de oferta, esto me da 600 y en la demanda me da 5.600. Entonces hay una exceso de demanda e importación de 5.000. Resulta que nos piden eh, con arancel. Y es el 25% del arancel, o sea, de la importación. El 25% de 800 es 200. Entonces, mi precio internacional con arancel va a ser 800 más 200. En este caso es 1.000. Entonces, esto me arroja un nuevo codo de oferta y un nuevo codo de demanda. Me arroja que el nuevo codo de oferta va a ser de 1.000 y el codo de demanda va a ser de 4.000. Y ahora, nuevamente, obtener áreas. Resulta que mi accidente el consumidor va a ser todo esto, por lo que se le expliqué en el comente, en el segundo comente. Mi accidente el productor
va a cambiar y ahora va a ser esto de acá. Uy, esto de acá, ahí sí. Mi recaudación fiscal voy a hacerlo con color, este celestito de acá va a ser recaudación fiscal. Y mi pérdida social voy a hacerlo con color café. Va a ser este de acá, esto de acá y esto de acá. Y únicamente hay que obtener Arias. Nada más. Entonces la elección del consumidor va a ser 1400, ¿cierto? O sea, 1500, perdón. Menos 1000 en este caso. Por 4000 por un medio. Mi excedente del... Uy, perdón. Mi excedente del productor va a ser 1000 por 1000 por un medio. Mi excedente total va a ser la suma de estos dos. Uy. Mi recaudación fiscal va a ser 4000 menos 1000 por 1000 menos 800. Y por último, mi pérdida social, que está con café, va a ser la suma de esos rectángulos, triángulos, que va a ser en total 1000 menos 800. Uy, perdón. 800 por 1000 menos 600 por un medio, más el otro triángulo que es 5600, 100 menos 4000. Ay, qué tedioso. Por 1000 menos 600 por un medio. Entonces, resolvamos. Me da que el excedente del consumidor me da un palo. Me da que el excedente del productor ahora es 250 lucas. 250.000, porque esto no son valores monetarios. El total es 1.000.000. Todavía no calculo el total. Voy a ver por qué. En la recaudación fiscal va a ser 600.000. La pérdida social va a ser 200.000. Y resulta que aquí al excedente total se le suma la recaudación fiscal. Porque es algo que en base a, ¿cómo decirlo? En base a una medida que genera impuestos de recaudación fiscal, pero en este caso, como es algo que viene de afuera hacia nuestro país, es un excedente, es parte del excedente total. ¿Por qué? Porque tenemos el excedente, lo que gana, entre comillas, o sea, lo que el excedente del consumidor con el productor, pero en este caso, igual aquí tomaría en cuenta el gobierno, porque es algo que se beneficia de la medida. Entonces, más recaudación fiscal. Entonces, esto me va a dar 1.250.000, 600.000, da 1.850.000. Y tenemos listo el ejercicio, la parte numérica.
Pero resulta que me dicen, ¿qué pasa en base al equilibrio? El consumidor, un millón es de 160.000, aumentó a 1.000.000. Elección del productor disminuyó de 140.000 a 250.000. Entonces, claro, hay un claro aumento y disminución. El excedente total aumentó de 800.000 a 1.850.000. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es recomendable o no la medida? ¿Hay alguna... O sea, ¿es recomendable o no? Hay pérdidas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que expliqué recién. El tema es que a pesar de las pérdidas, hay un aumento considerable en el excedente, uno del excedente de los excedentes, ¿cómo decirlo? Unos agentes económicos, y eso aumenta considerablemente el excedente total. A pesar de que hayan pérdidas, la medida es recomendable. Porque claro, también tiene un beneficio económico, que es este triangulito de acá, que se me olvidó obtenerlo con fórmula, pero es un beneficio económico. Entonces, a diferencia de las otras medidas que si o si tenéis pérdida no hay beneficio, igual el excedente no aumenta, disminuye considerablemente. Aquí sí lo hace. Te das cuenta, tu excedente del consumidor aumentó de 160.000, aumentó un palo. Tu excedente del productor igual bajó harto, pero resulta que tu excedente del consumidor y tu redistribución fiscal provocaron que el excedente total aumente caleta, aumente más del doble. Entonces, por eso es recomendable la medida. ¿Por qué? Porque a pesar de las pérdidas, el excedente del total aumenta bastante. Pero eso. No sé si se entendió. Ya, perfecto. ¿Y los demás? Ya, perfecto. Entonces, llegamos hasta acá. Voy a dejar de grabar.